en el tema número 4 de cómo acumular activos. Y para el día de mañana, ya para cerrar el ciclo, vamos a hablar de las dos metas a largo plazo más importantes, que es la acumulación de presupuesto para la jubilación y para los estudios universitarios. Entonces, en el día de hoy le voy a presentar nuestra entrenadora Marlene Castro, que nos va a desarrollar el tema número 4. Gracias, Lisandra. Muy buenas noches a todos. ¿Cómo se encuentran en la noche de hoy? ¿Listos para aprender? Para los que están conectados por primera vez, veo muchas camaritas apagadas, ¿verdad? Pero puedan aprender. Mi nombre es Marlene Castro, soy cubana, tengo 9 años acá en Estados Unidos, familia, y 9 años en la campaña. Con esto les quiero decir que la oportunidad que tuve de acabadita de llegar a este país, de recibir esta información y de poderme desarrollar como una profesional en esta área que entiendo que todos necesitamos, porque yo estudié finanzas en Cuba y les puedo asegurar que acá fue como empezar la carrera de cero, ¿verdad? Como mencionaba Lisandra, hoy tenemos la clase número 4, ¿verdad? Muy importante que todos tengan estos libros, ¿verdad? El libro Rescatando Nuestro Futuro, que es basado en todos los conceptos y principios que vienen en este libro, es que nosotros le damos estas clases, ¿verdad? Como un resumen y el cuaderno de trabajo. La persona que lo invitó se lo puede hacer llegar de manera en copia dura o digital para que usted pueda no solo ver las clases, sino también retroalimentarse, ¿verdad? De todos los conceptos a través de los libros y por supuesto que puedan hacer la tarea. Entonces, como les mencionaba a Lisandra, hoy vamos a estar aprendiendo, déjenme compartirles aquí, hoy vamos a estar aprendiendo sobre estrategias de cómo acumular activos. O sea, vamos a entender un poquito, porque aunque parezca fácil, no es fácil cuando nosotros queremos emprender, queremos invertir, ¿verdad? Y no hay nada mejor que tener el conocimiento adecuado. Como siempre le decimos, estas clases, familia, no representan ninguna venta, ¿verdad? Estos talleres se imparten con un propósito educativo y nuestra campaña tiene como objetivo generar conciencia y educación financiera. Por eso le pedimos no grabe, ¿verdad? Si tiene dudas, pregunte, y si todavía necesita más conocimiento, entender mejor, pues participe en las próximas clases. Y por supuesto, con la persona que lo invitó, usted se puede apalancar para que le pueda explicar mejor lo que aquí no vaya entendiendo, ¿verdad? Nosotros, como les decía a Lisandra, somos parte de una campaña nacional de educación financiera y nuestro meta, ¿verdad? Nuestra misión es poder llegar a educar a 30 millones de familias para el 2030. Y yo los quiero felicitar a todos los que hoy están conectados porque usted forma parte ya de esos 30 millones de familias educadas para el 2030. Los temas financieros, sobre todo hoy en día, son de mucha polémica, ¿verdad? En todos los medios de difusión, sobre todo en las redes sociales, familia, y muchas personas ofrecen incluso asesoramiento financiero, pero no cuentan con la licencia ni la experiencia en la industria, ¿verdad? Y aquellos de la vieja industria se enfocan en un solo área de sus finanzas y por eso nuestra campaña a través de estas clases queremos hacerle un enfoque holístico, o sea, de toda la situación financiera para ayudarlo a tomar las mejores decisiones. Ya entrando en materia, ¿qué es lo que vamos a aprender hoy en concreto? En primer lugar, la acumulación de riqueza y el costo de esperar, porque eso es algo que sobre todo nuestra comunidad paga y paga muy alto porque no nos gusta esperar, ¿verdad? El rendimiento histórico, el rendimiento promedio, su retorno y estrategias y gestión de riesgo. Entonces, vamos ya como entrando en materia y ver cómo nosotros podemos invertir de una manera inteligente. Entonces, la pregunta que hacemos es, ¿cuál fue la primera vez que usted tuvo algo lo más parecido a una inversión? Esa es la pregunta que quiero que se haga.
Recuerda cuál fue el plan de retiro de su primer trabajo. O sea, en su primer trabajo, recuerda si le ofrecieron algún tipo de plan de retiro, si fue un regalo de sus padres, o sea, si alguien recibió algún regalo de sus padres, o quizás usted se haya dicho, voy a invertir en algo. No sé en qué, pero quiero invertir en algo, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la pregunta importante? ¿Se informó antes acerca de las inversiones? ¿Cómo supo que tenía que hacer para invertir? Por eso muchas personas viven ansiosas por lanzarse a la inversión, pero sin embargo es más inteligente comenzar con una base sólida. Ese es el punto de partida y por eso el objetivo fundamental de todas estas clases es poderlos ayudar precisamente a cómo construir una base financiera sólida, familia. Que como mismo se construye una casa física, se construye nuestra casa financiera, así le llamamos, ¿verdad? ¿Y por dónde debemos empezar? Se construye de arriba, digo, de abajo hacia arriba, ¿verdad? Lo que más comúnmente vemos es que las personas empiezan a construirla del techo, por la inversión. Entonces, no importa todo lo que nosotros planificamos, familia, lo inesperado siempre va a ocurrir. Por eso la base de nuestra finanza, ¿qué cosa es? La protección, la transferencia de riesgo. Y de eso aprendimos ¿dónde? En la clase de ayer. Si usted esta es su primera clase, no se preocupe. El próximo miércoles usted puede ver la clase donde va a aprender sobre cómo hacer un buen cimiento a su casa financiera, que no es más que una protección adecuada. En la clase número 2, que nos las impartieron el martes, ¿qué aprendimos? A descubrir esas fugas de dinero que se nos va todos los días y que no nos damos cuenta. Entonces, descubriendo esas fugas de dinero que nos van a permitir a eliminar deudas. Y ese es el objetivo fundamental de la clase número 2. Ayudarnos a cómo nosotros ir descubriendo esas fugas de dinero y empezar a eliminar las deudas. ¿Qué nos vamos a enfocar en la clase de hoy? Nos vamos a enfocar en lo que es el fondo de emergencia y la inversión, ¿verdad? Entonces, en su cuaderno de trabajo, en su página 44, ya si lo tiene, lo puede ir abriendo y si no, lo voy escribiendo en un papelito, en una hojita, en un cuaderno, para que usted pueda ir entendiendo lo que vamos a ir hablando, ¿verdad? Entonces, ¿qué cosa es un fondo de emergencia? ¿Verdad? Un fondo de emergencia, ¿para qué nos sirve? ¿Cuál es el costo de no planificar, familia? Miren las estadísticas. ¿Sabía que 4 de cada 10 adultos no tienen para cubrir una emergencia de $400? Esas son las estadísticas. Es triste, pero es la realidad. Nadie planifica fallar. Lo que sucede es que fallamos al planificar. Somos expertos en planificar las cosas que nos gustan sin ahorrar para nuestros retiros, ¿verdad? Y nunca planificamos para las emergencias que inevitablemente vamos a atravesar. Entonces, por eso, crear un fondo de emergencia es tan importante. ¿Por qué? Porque nos quita mucho estrés financiero. Ahora, ¿para qué queremos ese fondo de emergencia? Dice que el fondo de emergencia nos ayudará ¿a qué? A pagar gastos inesperados que pueden sorprender y afectar nuestros ingresos. ¿Cuáles son esos gastos inesperados, familia? Por ejemplo, que se nos rompa el auto. Todos los días vemos personas o autos rotos en la carretera, pero como dicen las estadísticas, hay personas que no tienen ni $400 para arreglar su auto. ¿Qué cosa es otra emergencia? Reparaciones mayores en la casa, que se rompa un electrodoméstico en el hogar, ¿verdad? Que perdamos el trabajo. Esto es lo que más común escucho. Hoy mismo tuve una cita, sobre todo ahora que está la situación migratoria, que muchas personas le han inhabilitado su permiso de trabajo y hoy en día están a la merced. ¿Por qué? Porque no se prepararon con un fondo de emergencia. Esa es la situación de hoy, pero va a seguir ocurriendo en otros escenarios, ¿verdad? ¿Cuál puede ser otra situación que yo necesite un fondo de emergencia? Que yo me enferme y que no pueda trabajar por una semana, 2 semanas, ¿verdad? Entonces, tener fondos extra pueden darle a usted y a su familia mucha tranquilidad durante estas situaciones estresantes, ¿verdad?
Ahora, ¿cuánto cree usted que sería una buena cantidad de dinero para usted estar preparado financieramente y cualquier emergencia no sea realmente una emergencia, se convierta en qué? En una situación. Bueno, ¿cómo vamos a hacerlo? Una regla básica para determinar cuánto deberíamos tener de nuestros ingresos, ¿verdad? Es el equivalente de 3 a 6 meses de su sueldo o su ingreso mensual. Eso es lo que nosotros recomendamos. ¿Qué recomendamos? Valga la redundancia, empezar a apartar, familia, de su ingreso, ya sea semanal, quincenal, un 10% de lo que usted gana. ¿Para qué? Para ir creando ese fondo de emergencia y llegar a tener en los próximos meses sus primeros $1,000. Ahora, si seguimos ahorrando, va a llegar un momento en que vamos a llegar a acumular ¿cuánto? 3 veces de nuestro ingreso mensual hasta poder incrementarlo a cubrir 6 meses de su ingreso mensual o de su responsabilidad. Imagínense cuando usted tenga 6 meses, ¿verdad? En una cuenta de banco, en un instrumento financiero, que usted diga, no importa lo que pase, aquí yo tengo ese respaldo, ¿verdad? Eso es lo que nos permite ese fondo de emergencia. No estar batallando en situaciones que cuando no hay dinero se convierten en emergencias, pero cuando estamos preparados, ¿qué creen? Son situaciones financieras que tenemos cómo responder, ¿verdad? Ahora, hay opciones para yo poder crear este fondo de emergencia, o sea, donde yo puedo ahorrar ese dinero, ese 10%, que es lo que recomendamos, que usted vaya apartando de su cheque. Puede ser en una cuenta bancaria separada de su cuenta corriente. Recomendamos mucho, inclusive, un banco que usted no tenga acceso a hacer como es transferencias por cel, porque es muy fácil hacer una transferencia en el teléfono, ¿verdad? Y el fondo de emergencia se convierte en un fondo para cualquier oportunidad o cosa que queramos comprar. Entonces, recomendamos una cuenta separada. Puede utilizar un vehículo financiero como los fondos mutuales, ¿verdad? Que son basados en bonos o en los ETFs o también en fondos del mercado de bajo riesgo, ¿verdad? Ahora, lo que sí tengo que tener presente, familia, que la tarjeta de crédito no es un fondo de emergencia. Y es lo que más comúnmente escuchamos a las personas cuando tienen emergencia, ¿dónde recurren? A las tarjetas de crédito. Y más adelante vamos a entender por qué, ¿verdad? Ahora, ya vimos el fondo de emergencia. Es algo simple, es algo sencillo. Lo único que tenemos que hacer, ¿qué cosa es, familia? Un hábito. Ahorrar 1% de lo que yo gano. Recomendamos el 10, pero puede empezar con el 5, puede empezar con una cantidad razonable, pero en un lugar donde usted sepa que ese dinero no lo va a tocar a menos que ocurra una emergencia, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a hablar del techo de mi casa financiera, ¿verdad? ¿Cómo yo construyo el techo en mi casa financiera? ¿Cómo yo invierto? Fundamentalmente, familia, pensando en mi futuro. Tenemos que aprender a construir riqueza, a crecer nuestro dinero, a darle trabajo al dinero. ¿Para qué? Para que el dinero en un futuro trabaje para mí. Esa es la verdadera riqueza, ¿verdad? Ahora, ¿cómo hacemos eso? ¿Para qué invertir? Eso es una pregunta muy común, ¿verdad? Trabajamos muy duro toda la vida esperando volvernos financieramente independientes, ¿verdad? Queremos generar riqueza con la esperanza de algún día comprarnos una casa, ¿cierto? De retirarnos a temprana edad. Conozco muchas personas que le pregunto, ¿cuándo te quieres retirar? Y me dice, ya, mañana, dentro de 5 años, ¿verdad? Pero eso no ocurre si no estamos preparados financieramente, ¿verdad? Otro de los objetivos sería darle mejores oportunidades a nuestros hijos, o sea, pagarle una beca universitaria o ser dueños de nuestro propio tiempo. Yo pienso que esto es una gran riqueza, poder nosotros ser dueños de nuestro tiempo. Entonces, para hacer eso, estamos los profesionales financieros, para ayudarlos a determinar sus metas y juntos poder planificar las estrategias que nos van a permitir alcanzar estas metas financieras, ¿verdad? Ahora,
El ciclo de la riqueza, o sea, la riqueza o el ciclo tiene 3 fases. Y esto es muy importante que la entendamos. Porque si no entendemos que la riqueza no es de hoy para mañana, que lo del dinero no está en los árboles, que no cae del cielo, sino que lleva 3 fases de desarrollo que nosotros tenemos que aplicar. ¿Cuáles son esas fases? En primer lugar, la acumulación. Y la acumulación lleva tiempo, ¿verdad? Ya cuando yo tenga acumulado el suficiente dinero, ¿qué es lo que va a pasar? La fase de distribución. Ahí es donde yo voy a empezar a disfrutar de esa riqueza, que en un futuro se va a convertir en ¿qué? En una transferencia de bienes, en una transferencia de patrimonio. ¿Para quién? Para nuestros seres queridos, ¿verdad? Entonces, con respecto al tema, tenemos 2 noticias. Una buena noticia y una mala noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que vamos a vivir más años. Gracias a los avances tecnológicos, la expectativa de vida se ha incrementado, ¿verdad? Entonces, en los próximos años se prevé que la expectativa de vida en los hombres sea más de 84 años, ¿verdad? Y la expectativa de vida de las mujeres más de 86. O sea, eso es una buena noticia. Si nos retiramos a los 65, ¿cuántos años después vamos a vivir? 20 años. Ahora, ¿cuál es la mala noticia, familia? Que la mayoría de las personas no están ahorrando lo suficiente para el retiro, para poder vivir esos 20 años sin preocupación o sin necesidad de trabajar por dinero. Las estadísticas dicen que solo el 36% de los adultos piensan y se preparan para su retiro y van por un buen camino, por supuesto. Pero el otro 64%, familia, ¿qué pasa? No se puede retirar. Son las personas que vemos todos los días en trabajos que la gran mayoría de los jóvenes no les gusta hacer. ¿Y quiénes los están haciendo? Las personas ya de una edad avanzada. ¿Por qué? Porque no se prepararon para el retiro, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cuáles son las fuentes fundamentales que utilizamos para el retiro. Eso nosotros le llamamos las 3 patas del taburete. Está el seguro social, que sobre todo en nuestra comunidad pensamos que el seguro social es lo que nos va a sostener en el retiro. Están las pensiones de empresas y los ahorros personales. Esas son las 3 fuentes fundamentales de retiro. Pero durante las últimas décadas, las pensiones se han declinado dramáticamente o han desaparecido. O sea, en la actualidad ya hay muchas empresas, grandes empresas, que no ofrecen este beneficio, ¿verdad? Ahora, si hoy día no contamos con esas pensiones de las empresas y los que tengan ya experiencia o conozcan personas que reciben el beneficio del seguro social, ¿usted cree que es suficiente para vivir el estilo de vida de una persona ya después de 65 años? ¿Verdad que no? Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Los ahorros personales. Entonces, como tarea, le vamos a dejar de cuáles de estas 3 fuentes dependería usted. Y organícelas ahí en el orden que usted cree. ¿Cuál usted cree que es la que mejor retiro le va a dar? Y ahí va a poner las 3 fuentes de retiro, ¿verdad? Y después le vamos a ayudar para que usted entienda cada una de ellas, ¿verdad? Ahora, vamos a sacar una matemática simple para entender el costo de esperar. Porque a veces oímos mucho, el tiempo es dinero y el dinero es tiempo, o sea, el tiempo representa dinero, pero no lo entendemos del todo, ¿verdad? Según las estadísticas, nosotros cada uno vamos a necesitar mínimo $1 millón a los 65 años, ¿verdad? Esto es lo que usted necesitaría mensual basado en una tasa de interés de retorno anual de un 8%. Si usted hoy tiene 25 años, tan solo tiene que ahorrar $284.54 para ser exacto, mensual. Ahí en su mano derecha tiene un barcode que lo puede escanear, ahí sí lo puede escanear, ¿verdad? Para que usted mismo determine, dependiendo de la edad que usted tiene, cuánto sería la cantidad que debería ahorrar para usted retirarse a los 65 años, ¿verdad? Pero ya las cuentas nosotros las sacamos por usted y aquí le damos un promedio. Si usted tiene 35 años aproximadamente, entonces va a necesitar
$666,54. O sea, esperar 10 años me costó 3 veces lo que tenía que ahorrar. Imagínense si esperó a los 45. Ya va a tener que ahorrar $1,686 mensuales para usted poder acumular ese $1,000,000 a los 65 años. O sea, haber esperado 20 años le costó mensualmente $1,400 que tiene que poner por esperar 20 años. Multiplique eso por 12 meses, por los 20 años y por un interés promedio de un 8% para que vea cuánto dinero estamos perdiendo. Ese es el costo de esperar. Imagínense si esperamos a los 55. Para yo poder acumular este $1,000,000, ¿cuánto voy a tener que ahorrar mensualmente? $5,429. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto, familia? Que independientemente si tengamos tiempo o no, siempre podemos aprovechar el mercado, porque nunca es tarde para empezar, a menos que ya tenga los 65 años, ¿verdad? Que he conocido muchas personas que cuando le hablamos de retiro, no, cuando ya yo esté ya a los 65 pienso en el retiro. No, en el retiro tenemos que empezar desde hoy, ¿verdad? Porque mientras antes empecemos, ¿qué va a pasar? Menos dinero voy a poner de mi bolsillo. Ahora, ¿cómo ahorro, verdad, ese dinero para yo poder alcanzar mi meta financiera? Porque recuerden que en la clase número 1 de los lunes, ¿qué es lo que aprendimos? Que lo primero que nosotros tenemos que enfocarnos en qué cosa es, en nuestras metas financieras. Lamentablemente, familia, lo que nos enseña el sistema es trabajar para pagar biles, pero realmente si trazamos un plan y establecemos esas metas, nos vamos a enfocar en qué, en trabajar por esas metas, entender cómo funciona el dinero, cómo funciona la regla del 72, que esto fue uno de los conceptos que a mí me hizo mucha reflexión porque no lo conocía. ¿Qué cosa es la regla del 72? Es un compuesto matemático, ¿verdad? Uno de los mayores descubrimientos en finanzas que nos permite de una manera muy simple determinar el efecto del interés compuesto en mi dinero o en la deuda, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa el número 72? Es un número base. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir el 72 entre la tasa de interés que usted está pagando en deuda o que a usted le están pagando en ese ahorro que está haciendo para su futuro, ¿verdad? Entonces, vamos a poner un ejemplo. Si es un 6%, si usted divide 72 entre 6, el resultado es 12. ¿Qué significa esto? Que cada 12 años, ese dinero que usted está ahorrando se va a ir duplicando. Ahora, si lo está utilizando en contra, esa deuda se va a ir duplicando igual. Por eso Albert Einstein, que fue quien popularizó esta regla, dijo que el que conoce la regla del 72 gana. El que no la conoce, la paga, ¿verdad? Y por eso constantemente las personas que no conocen esta regla están pagando muchos intereses en préstamos, ¿verdad? Ahora, ¿qué tal si el interés es el 8%? Dividimos el 72 entre 8 y el resultado es 9. Entonces vamos a verlo a través de un ejemplo. Si yo tengo $10,000 hoy y voy y determino que lo voy a poner a trabajar para dentro de 20, 30 años acumular una pequeña o gran riqueza. Si el interés que me estás pagando es el 6% y mi dinero se va a duplicar cada 12 años, significa que los $10,000 hoy, 12 años adelante van a ser 20,000, 24 años adelante van a ser 40,000 y 36 años adelante, o sea, cada 12 años, esa cantidad de dinero se va a ir duplicando. Entonces, el 6% me da un rendimiento de aproximadamente unos $71,000 de ganancia, ¿verdad? En 36 años. Ahora, si yo incremento ese por ciento en un 2% adicional, estaríamos hablando de un 8%, ahora mi dinero se duplica en menos tiempo, en 9 años. Cada 9 años esos $10,000 se van a duplicar y en 9 años adelante, valga la redundancia, serían casi 20,000, 18 años casi 40,000, 27 años 80,000 y en 36 años ya tengo $160,000 aproximadamente, ¿verdad? Entonces ahora tengo una ganancia de ¿cuánto?
de $150,000. ¿Y qué cambió? La tasa de interés. Por eso es muy importante entender de estos conceptos y de la tasa de interés que estoy pagando o que a mí me están pagando, ¿verdad? Ahora, ¿qué tal un 10%? Imagínese que usted ponga $10,000 hoy y en un producto financiero que le dé una tasa de retorno de un 10%. ¿Qué significa? Que cada 7 años ahora se le va a duplicar ese dinero. Y los mismos $10,000 que puso hoy, en 36 años ya se van a convertir en una pequeña o gran riqueza de ¿cuánto? $300,000, ¿verdad? Entonces, cuando yo entendí esta fórmula, yo dije, wow, yo tengo que entender dónde poner mi dinero para yo poder alcanzar mi meta financiera. Si quiere profundizar más en su libro, Rescatando Nuestro Futuro, usted lo puede encontrar todos estos temas en la página 1 a la 11, ¿verdad? Y le va a ayudar a entender un poquito mejor. Ahora, la pregunta, porque ya sé que tengo que prepararme para el retiro, pero no sabemos dónde vamos a poner el dinero. O a lo mejor ya tengo un plan de retiro, pero no entiendo cómo funciona ese plan de retiro. Entonces hay muchos instrumentos financieros como son los AIRA, los ROAIRA, los 401k, las pensiones, los fondos mutuales, está el seguro social, están los ahorros. Muchas personas compran casa, ¿verdad? Y piensan, no, después la vendo, se la dejo a mis hijos. O sea, hay muchas. Se você é um profissional e está atualmente nos Estados Unidos, o boletim de vistos pode ser uma grande oportunidade para você. Incertidumbre o muchas preguntas acerca de este tema, ¿verdad? La pregunta sería, ¿cuál tengo yo? ¿Cuál plan de estos tiene usted, verdad? ¿Qué tanto sé acerca de estos planes? Entonces, por eso estas clases son tan importantes. En la clase de mañana vamos a hablar un poquito de algunos de estos productos financieros para que usted entienda cómo funciona cada uno, porque lo importante es saber para ayudarnos a qué, a tomar la decisión, ¿verdad? Hay otros productos, vamos a estar hablando de lo que es la parte del mercado financiero, ¿verdad? Y vamos a entender dónde nosotros vamos a poner el dinero en caso que querramos decir, bueno, quiero invertir en el mercado de valores. ¿Qué cosa es el mercado de valores? Porque tengo que entender dónde voy a poner mi dinero. El mercado de valores es un mercado financiero donde las acciones de las empresas son emitidas y negociadas, ya sea a través de la bolsa o en mercados extrabursátiles, ¿verdad? Eso es el mercado de valores. Ahora, ¿qué cosas son los fondos mutuos? Es un fondo que es manejado por profesionales que le permiten a usted colocar una cantidad de dinero X, ¿verdad? Junto con otros inversores para comprar una cartera de acciones, bonos y otros valores que podrían ser difícil de manejar si lo hace usted mismo. O sea, yo pongo el dinero en manos de un profesional que ya tiene otra cartera de inversores y ese profesional es el que va a manejar y decidir dónde pone su dinero, ¿verdad? En la clase de mañana vamos a estar hablando un poquito más de este tema. Y están también los ETF, ¿verdad? Que no son más que fondos de inversiones y esto se refiere a un tipo de activo financiero que sigue a un indicador, a un sector, una materia prima o otro activo que puedan ser comprados o vendidos en la bolsa de valores al igual que una acción normal, ¿verdad? Entonces, para aprender más de estos temas, la clase de mañana es un poquito más detallada, más profunda de estos temas. Solo queremos mencionar los diferentes estrategias o escenarios que nos ayudarían a nosotros a hacer esa inversión para el futuro, ¿verdad? Ahora, vamos a ver las estrategias de lo que se pone de moda, de las tendencias, ¿verdad? ¿Cuáles son esas tendencias? Por ejemplo, las acciones, bienes raíces, invertir en metales preciosos, invertir en criptomonedas, en gasolina, en el petróleo, o sea, siempre hay algo que se pone de moda, ¿verdad? Ahora, eso en el momento puede ser una explosión, pero lo que hoy es sensacional, familia, mañana puede no serlo. Por eso es importante educarse, porque cuando ya usted se educa, no solo sigue las tendencias, sino que usted va a trabajar mejor en qué,
en construir una base financiera sólida, saber cuál es la tolerancia a los riesgos que usted tiene y todo en función de qué, de sus metas, pero de su situación actual. Por eso es importante aprender de todas las estrategias. ¿Para qué? Para que usted pueda tomar la mejor decisión en cuanto a esa inversión al futuro. Otra cosa que es muy importante es conocer el historial del mercado. La fluctuación del mercado, como ven ahí, como mismo hay muy alto, hay menos alto, hay negativo, o sea que hay una fluctuación constante en el mercado, ¿verdad? Y entonces es muy importante conocer la historia, conocer los promedios de rendimiento de los diferentes índices. ¿Para qué? Para que me ayude a mí a realmente tomar una decisión inteligente en esa inversión a mi futuro, ¿verdad? Vamos a ver, hay alguien que está escribiendo ahí en la pantalla. Vamos a ver qué significa, ¿verdad? La tolerancia al riesgo o entender las pérdidas financieras. Porque a veces no entendemos y pensamos que perdemos un 10%, pero realmente estamos perdiendo un 11, un 20, un 30%. Vamos a ver de qué se trata. Mire, cuando usted tiene una pérdida potencial de un 10%, para usted volver a recuperar el capital que usted tenía, debe ganar un 11%. ¿Ok? O sea que en realidad para mí, yo perdí un 21%, porque perdí de mi dinero el 10, y si yo no hubiera perdido, ese 11 lo hubiera ganado, ¿verdad? Entonces, una pérdida de un 10 me lleva a que para recuperarme un 11%, pero realmente perdí un 21%. Si la pérdida es del 20%, para recuperarme, ¿cuánto va a tener que crecer el mercado? Un 25%. Si perdí un 40%, un 67%. Imagínense que si pierde un 50%, va a necesitar 100% de crecimiento para recuperar el capital que tenía. Imagínense un 60%, ¿verdad? Entonces, solamente recordemos las últimas crisis, la del año 2000, ¿verdad? Que han sido las crisis más fuertes en la historia, y la del 2008, donde las personas perdieron mucho dinero, ¿verdad? Porque el mercado cayó muy alto. Entonces, tengo que entender cómo funciona en las pérdidas para yo poder tomar esa decisión, ¿verdad? Ahora, vamos a poner un ejemplo de la diversificación, ¿verdad? De lo que significa el costo promedio en dólares. Vamos a poner el ejemplo, ¿verdad? Que esto es una estrategia que usted tiene $900 para invertir, ¿verdad? Y usted decide invertir los $900 de una sola vez, o decide invertir esos mismos $900, pero en poquitos de a $100, ¿verdad? Vamos a ver cómo sería el comportamiento. Vamos a verlo a través de un ejemplo. Dice que la mamá de Arle quiere mucho a su hijo y por ello quiere ahorrarle $500 para que durante los próximos 5 meses, usando una estrategia del costo promedio en dólares. ¿Cómo funcionaría esto? Recuerden que el costo promedio en dólares no es invertir de un solo el capital que tengo, sino ir invirtiendo poco a poco. Vamos a dividirlo en $100 durante 5 meses. El primer mes, las unidades tienen un costo de $5. Sí, de $5, de $10, disculpe. Si yo compro, si tengo $100, ¿cuántas puedo comprar? 5. No, disculpen, es $20, porque es este de aquí, no me había fijado aquí a la izquierda. El costo de la unidad son $20. Si tengo $100, ¿cuántas puedo costar? 5, comprar 5, ¿verdad? Ahora, el segundo mes bajó el valor de las unidades a $10. Con los mismos $100, los otros $100, ahora ¿cuántas puedo comprar? 10. Al tercer mes siguió bajando el valor de las unidades. Con los $100 ahora del tercer mes, ¿cuántas voy a poder comprar? 20 unidades. En el cuarto mes bajó a 2 la unidad. Deja ver si puedo arreglar esto aquí, porque están escribiendo a alguien en la pantalla. Maideli, que tenga cuidado. Está escribiendo ahí la pantalla. Y deja de utilizar ahí la pantalla, porque si no voy a tener que dejar de compartir para poder arreglar esto. Entonces, bajó a $2, ¿verdad?
y entonces con los $100 pude comprar 50. Pero en el quinto mes ya empezó a recuperarse el mercado. Ahora las unidades tienen un costo de $10 y con los $100, ¿cuántas compré? 10. Cuando pasaron los 5 meses, ¿cuánto invertí? $500. ¿Y cuántas acciones pude comprar? 95 acciones, o unidades, mejor dicho. Si esas 95 unidades en el quinto mes están a $10 y yo las vendo, multiplico 95 por 10 y ¿cuánto tengo? 950. O sea, tuve una ganancia en 5 meses de $450. Versus, ¿verdad? Que si hubiera invertido los $500 en el primer mes que decidió hacer eso, ¿cuánto era el costo de las unidades? $20, ¿verdad? Entonces, con los $500 hubiera comprado 25 unidades. Si dejo pasar los 5 meses y al quinto mes quiero vender las unidades, ¿a cómo estaban las unidades al quinto mes? A $10. Entonces, las 25 unidades a $10, ¿cuánto me representan? 250. Entonces, lejos de ganar, lo que hizo fue perder. Por eso es muy importante entender esta estrategia para poder hacerlo de una manera inteligente, ¿verdad? En la página 48 del cuaderno podemos profundizar más y hacer lo que es la tarea, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el otro concepto? No poner todos los huevos en la misma canasta. Entonces, por eso recomendamos la diversificación, porque es la estrategia clave para manejar el riesgo y la volatilidad ¿de quién? Del mercado. Mediante la colocación de inversiones en distintos instrumentos financieros, industria o otras categorías, ¿verdad? En resumen, familia, que una diversificación, ¿verdad?, nos va a permitir a nosotros tener más posibilidades de ganar, ¿verdad? ¿Y qué tengo que tener en cuenta a la hora de diversificar mi dinero? Hay varios factores que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, lo que es el tema del tratamiento fiscal, o sea, el tema de los impuestos. ¿Cómo quiero pagar los impuestos? ¿Impuestos ahora, impuestos después o tener ventajas de impuestos? Y otro de los factores importantes, ¿verdad?, es enfocado en ¿qué? En mis metas. Ya sean mis metas a corto, mediano o largo plazo, ¿verdad? Entonces, a la hora de diversificar, tengo que tener en cuenta estos factores para poder decidir, ¿verdad?, con una mejor precisión en qué canasta voy a poner esos huevos, ¿verdad? Ahora, vamos a ver, porque está muy... Voy a dejar de compartir un momentico para ver si puedo arreglar lo de la escritura en la pantalla, porque de verdad que es incómodo. Bueno, realmente está picado. Seguimos entonces. Listo. Pequeñas cosas nos hacen perder un poquito el control, pero ahí va. ¿Qué es lo otro muy importante, familia? Estar constantemente revisando, ¿verdad?, dónde yo tengo mi dinero, y hay veces que hay estrategias que tenemos que reevaluar o rebalancear. No me puedo casar con una sola estrategia y no darle seguimiento, no estar pendiente si esa estrategia que yo elegí realmente me va a llevar ¿a qué? Al cumplimiento de mi meta. Por eso siempre recomendamos ir reevaluando periódicamente, ¿verdad?, si los resultados de la estrategia van en función de ¿qué? De cumplir mi meta financiera. Esto es muy importante a la hora de trazar esta inversión. Ahora, nosotros tenemos en este barcode, que pueden ahí también escanear un momentico, ¿verdad?, un cuestionario que nos va a ayudar a evaluar como decimos, lo que es la resistencia al riesgo, o sea, la tolerancia al riesgo que yo tengo, y nos va a ayudar de una manera bien adecuada a decidir si realmente estoy listo para correr riesgo o si me inclino más por las inversiones seguras, por las inversiones en las que yo no pierda. Entonces, escaneen el barcode rapidito para que usted mismo se haga esa evaluación y usted determine cuál es su tolerancia al riesgo, para ayudarlo a ¿qué? A tomar esa decisión a la hora de invertir a nuestro futuro. Ahora, existen varias opciones o tolerancias de riesgo, ¿verdad?
está lo que es el riesgo agresivo, el moderado agresivo, el moderado conservador o el conservador. Entonces, ¿qué tolerancia a riesgo yo tengo? Bueno, depende de muchos factores, puede ser de la edad, a lo mejor está muy joven, le gusta el riesgo, le gusta esa adrenalina y usted dice, voy a invertir agresivo. Pero a lo mejor no estoy tan joven y ya no estoy dispuesto a perder y entonces a lo mejor me inclino por un riesgo moderado conservador o conservador, ¿verdad? Por eso es muy importante determinar mi tolerancia al riesgo, qué es lo que yo ando buscando y qué es lo que quiero obtener en un plazo determinado, ¿verdad? Entonces eso nos va a ayudar a decidir mejores nuestras inversiones futuras, ¿verdad? Ahora, ¿cuál funciona mejor para usted? Donde la diversificación tenga tolerancia al riesgo. La asignación de activos es una estrategia de inversión ganadora de premio Nobel, que tiene como objetivo equilibrar el riesgo y las recompensas, ajustando los activos de una cartera de acuerdo con qué, con mis metas financieras, la tolerancia que tengo de riesgo y el horizonte de la inversión. Para estos temas siempre recomendamos, familia, un profesional financiero licenciado que puede ayudarle a qué, a determinar cuál es la más adecuada para usted, porque a veces nos preguntamos o a veces cualquier persona que ha tenido alguna experiencia nos da su opinión acerca de esa experiencia y a lo mejor no es la adecuada para mí. Entonces, por eso siempre recomendamos que cuando vamos a tomar alguna decisión, siempre lo hagamos basado en una recomendación de quién, de un profesional certificado por el Estado para poderlo ayudar cuál es la más conveniente, ¿verdad? Ahora, pregúntese usted mismo si ya tiene algún tipo de plan ya para su futuro, ya sea para el retiro, ya sea para la universidad de sus hijos, ya sea para comprarse una casa. ¿Cómo puedo mejorar lo que tengo? ¿Qué estrategias estoy utilizando actualmente para lograr mis metas? ¿Cuán tolerante soy yo al riesgo? Al final, familia, el conocimiento es poder y será aún más poderoso para un inversor que se haya educado. El conocimiento es poder, pero no solo el conocimiento, sino también la aplicación de ese conocimiento, ¿verdad? Por eso nosotros siempre decimos que lo más valioso es lo que es la aplicación del conocimiento aplicado. Entonces, ante estas preguntas, siempre vaya con un profesional, ¿verdad? Porque aquí, en nuestra campaña de educación financiera, si usted entra a nuestra página de WSB Community en Facebook, usted va a encontrar muchos testimonios de personas que han aprendido y que han cambiado su futuro a través de qué? Del conocimiento en estas clases, ¿verdad? Entonces, el tema de hoy es bien cortico, es bien preciso, pero siempre le vamos a dejar tarea. La idea principal es que nosotros conozcamos algunas estrategias, o sea que no hay solo una, sino que hay varias estrategias por las cuales yo puedo apalancarme. ¿Para qué? Para ir construyendo ese futuro que todos soñamos, ¿verdad? Un futuro libre financieramente, pero que la gran mayoría de las personas no lo logran. ¿Por qué? Porque no se educan financieramente. Entonces, como siempre le dejamos tarea, usted tiene su cuaderno de trabajo, si no lo tiene, pídaselo a la persona que lo invitó para que pueda hacer la tarea, ¿verdad? Léase el libro, Rescatando Nuestro Futuro, lo tenemos, como les dije al principio, en copia dura, ¿verdad? Si se lo puede hacer llegar a la persona que lo invitó, lo tenemos digital, pero además otra buena noticia, familia, lo tenemos en audiolibro y en la plataforma de YouTube, usted lo puede buscar, Rescatando Nuestro Futuro, ¿verdad? Y usted puede escuchar el libro y eso le va a ayudar a entender un poquito mejor estos conceptos. Entonces, mañana los queremos invitar a que no se pierda la clase porque es ya como el resumen de ese futuro que todos queremos, enfocados en las dos metas a largo plazo más importantes. ¿Que cuáles son? La educación de nuestros hijos y el retiro. Entonces,
para completar esas metas, para trabajar en función de esas metas, ¿qué tengo que conocer? Cómo hacerlo. Los diferentes instrumentos financieros que yo puedo apalancarme para el retiro y qué es lo que yo necesito conocer realmente para prepararme para la universidad de nuestros hijos. Porque no solo se trata de ahorrar dinero, hay muchas otras cosas que no sabemos, como son los costos, cómo se determina la ayuda universitaria, ¿verdad? Y cuáles son los costos de las universidades. Y entonces todo eso, ¿dónde lo vamos a aprender? En la clase de mañana. Ahora, si usted se conectó hoy por primera vez y no pudo ver las clases del lunes, ni las clases del martes, ni las clases del miércoles, pues ¿qué vamos a hacer? La próxima semana. ¿Y qué vamos a aprender en esas clases? Lo vamos a repetir porque es muy importante. En la clase número 1 vamos a aprender cómo ahorrar y construir un patrimonio, ¿verdad? Entendiendo que todo parte de un análisis financiero, porque yo tengo que saber dónde estoy hoy, ¿verdad? Pero tengo que enfocar mi análisis financiero, ¿para qué? Para determinar si el dinero realmente me alcanza, si me queda dinero o si necesito ganar más dinero para enfocarme en qué? En mis metas financieras. Porque eso es algo que he aprendido en esta campaña, a no trabajar y ganar dinero solamente para pagar biles, sino que yo enfoco mis ingresos en qué? En mis futuras metas, en mis sueños, ¿verdad? Ahora, ¿qué vamos a aprender en la clase número 2? Cómo aumentar ese flujo de efectivo. Y solo hay 2 maneras de aumentar el flujo de efectivo, familia. Gastando menos y ganando más. Pero a veces no nos damos cuenta en qué gastamos el dinero. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? Administrando. Entonces, la clase número 2 nos van a enseñar algunas formas de cómo yo descubrir esas fugas de dinero. ¿Para qué? Para enfocarme en ahorrar más o para eliminar deuda, que ese es el enfoque fundamental de esa clase. Y en la clase número 3, valga la redundancia, que vamos a aprender sobre la protección adecuada. Cómo yo construyo ese cimiento sólido de mi casa financiera. ¿Para qué? Para yo empezar a construir una casa financiera sólida. ¿Y todo parte de qué? De transferir riesgo. Transferir el riesgo de si yo no puedo trabajar hoy, cómo protejo a mi familia en mis responsabilidades, en lo que yo construyo ese patrimonio o esa riqueza. Entonces, hasta aquí lo que es la clase de hoy. Espero hayan aprendido. Si tiene duda, tenemos unos minuticos para poder aclarar las dudas. Y si no, pues los invitamos a que mañana estén puntual a las 8 de la noche, horario centro, para que reciban ya el resumen de la clase. Y las personas que se han conectado, pues también puedan recibir su certificado desde cualquier centro financiero, ¿verdad? Donde usted se encuentre, pues pueda recibir su certificado probablemente el sábado. Entonces, si hay alguna duda, levanten su manito. Ahora sí pueden abrir los micrófonos, no sé si lo puedan abrir. Sí, sí lo pueden abrir. Ok, excelente. Fácil la clase de hoy. Alguien levantó la manito. A ver, el Eileen. Oh, hace tiempo que no he escuchado ese nombre. Eileen, dime tú, ¿qué quieres preguntar? ¿No? ¿Fue de casualidad? Ok, no hay problema. Bueno, entonces como yo digo, o me lo entendieron todo o no entendieron nada. ¿Cuál de las dos? ¿O prefieren tomarla la próxima semana para afianzar los conocimientos? Dice que no se puede quitar. Es que tú tienes, Lisandra, tú tienes el co-host. Espérate. Creo que es por aquí. Miren a ver ahora, si alguien quiere abrir el micrófono. ¿Ahora sí? Ahora sí, buenas noches. No, que Buenas noches. Yo decía, ay, no quieren hablar hoy. Quería darle las gracias, pues estuvo muy interesante y siento que no solamente es cambiar el futuro, sino cambiar el presente de no dejarnos absorber por el consumismo tan gigante que hay. O sea, conozco muchas personas en este país, yo tengo 8 años nada más,
pero conozco personas que tienen 10, 15 años y que salen a comer todos los fines de semana, por ejemplo. La pizza. Me pongo gasolina y me bajo y me compro un snack, un cafecito, bla, bla, bla. Y cuando empiezas a sumar eso, realmente eso lo puedes guardar y te puede cambiar, no te digo la vida en el presente, sino también al futuro, ¿no? Entonces yo digo que cuando uno ve a esas personas en este país, yo que soy inmigrante, y creo que muchos aquí, que tienen el pelito blanco, tienen 80 años y tú los ves disfrutando la vida en su yate, en su lancha, en su viaje, en el restaurante, y tú dices, wow, seguro que una herencia, seguro que no, es que esa gente realmente está educada para guardar, para, exacto, para planificarse. Entonces, bueno, me parece que es invaluable esta información y gracias, porque la verdad que la explicación me gustó, muy clara, muy sencilla. Gracias, Aileen, gracias. De verdad que, bueno, justo al punto, esa es la realidad y es lo que queremos cambiar. Porque no se trata en estos 9 años, yo tengo un añito más que tú, Aileen, pero en estos 9 años, si algo he aprendido, que no se trata de dinero, familia. Se trata de lo que hacemos con el dinero. Entonces, lo que nos enseñan es a gastarlo. ¿Y qué es lo que nosotros queremos? Enseñar a cambiar ese hábito de gastar por ahorrar. Y no significa que no gastemos, ¿verdad? Porque para eso trabajamos y para eso vinimos a este país, a vivir mejor, sino que lo hagamos con un orden de prioridad. De eso se trata, ¿verdad? De establecer prioridades financieras en cuanto al ahorro, en cuanto a la inversión, en cuanto a las deudas y en cuanto a la protección. Y obviamente ir ajustando el presupuesto ¿a qué? A mi estilo de vida, como yo quiero vivir, porque de eso se trata. Entonces, muchas gracias, Aileen. ¿Alguna otra pregunta? En mi caso, cuando yo apenas voy a cumplir 4 años, lo primero que hice fue lo que no debía haber hecho. Y a pesar de que he estado enmendando mis errores, gracias le doy a la persona que me invitó a esta educación, porque yo tenía como que una idea, porque estaba empezando a pagar mi tarjeta de crédito de la que menos le debo hasta la que más le debo, pero esto me ha enseñado a mí de una manera que quiero salvar a tantas amigas que están pasando por mi situación y otras que llegaron recientemente que no quiero que les suceda lo que me sucedió a mí. Y bueno, esto me tiene muy emocionada, me tiene muy motivada porque tengo una hija de 15 años y quiero que ella a sus 30 años diga, gracias a mi mamá, hoy en día puedo pagar tantas cosas o menos, pues puede pagar la universidad si en caso no agarra ninguna beca, pero le estaría yo dejando un legado. Esto a mí me tiene muy emocionada porque justo yo estaba muy abrumada porque yo siempre he dicho, ¿qué le voy a dejar yo a mi hija? Tengo que trabajar en algo que yo le pueda dejar algo. Y en este país que se ha hecho todo cuesta arriba, sobre todo con este tema migratorio, pues, pero esto me ha dado a mí una esperanza. Y bueno, espero que continuar y seguir aprendiendo. Voy a seguir tomando las clases, aunque ya yo he entendido muchas cosas, pues no está de más dar un repaso para dar un mejor entendimiento. Muchísimas gracias, su clase estuvo espectacular, entendí todo perfectamente. Bueno, aparte yo soy ingeniero y puedo entender lo que dijo, gracias a Dios, pero lo voy a volver a repetir. Claro que sí, Jessica. Yo siempre digo que en la repetición realmente está en la mayor posibilidad de entendimiento. En mi caso no les puedo contar ya las veces que yo he repetido estas clases y cada vez que las doy, pues aprendo más, ¿verdad? Y eso es muy importante. Entonces, gracias, Jessica. Y bueno, muchachos, ya son casi las 9 de la noche, ¿verdad? Por lo menos aquí en Texas. Sé que hay otros estados que es un poquito más tarde. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta y ya con eso terminamos. No hay más preguntas. Vale, no hay más preguntas. Muchísimas gracias, excelente como siempre. Y nada, muchachos, mañana los esperamos para cerrar el ciclo con el taller número 5 y pueden repetirlo la próxima semana también. Bueno, entonces muchísimas gracias a todos y muchas bendiciones. Los esperamos mañana.